Mi nombre es Carmen Morales y durante los últimos 15 años he construido una carrera sólida en el sistema judicial mexicano. A los 38 años, soy fiscal especializada en delitos financieros, pero para mi familia sigo siendo la prima que trabaja en juzgados. La diferencia entre esas dos realidades estaba a punto de explotar en la boda más esperada del año en la familia Hernández. Todo comenzó 3 meses atrás cuando recibí la elegante invitación color marfil con letras doradas. Alejandra Hernández y Ricardo Mendoza tienen el honor de invitarla a su enlace matrimonial. Alejandra, mi prima favorita durante la infancia, se había convertido en una exitosa abogada corporativa que jamás perdía oportunidad de recordarme mi limitada posición en el mundo legal. La ironía de la situación me golpeó cuando, 2 semanas después de recibir la invitación, el expediente del caso más importante de mi carrera aterrizó en mi escritorio. Mendoza y Asociados, Sociedad Anónima, acusada de evasión fiscal por más de 50 millones de pesos y lavado de dinero. El nombre del director general en los documentos era inconfundible: Ricardo Mendoza Villarreal, el futuro esposo de mi prima. ¿Conoces a este tipo?, me preguntó mi asistente, Diego, mientras revisábamos los archivos bancarios que habíamos obtenido tras meses de investigación encubierta. Miré la fotografía del expediente. El mismo rostro que había visto en las redes sociales de Alejandra durante el último año, posando en yates y restaurantes exclusivos. Es complicado, respondí guardando cuidadosamente mis emociones profesionales. En 15 años como fiscal, había aprendido que la justicia no entiende de vínculos familiares. La semana previa a la boda fue un torbellino de preparativos legales. Habíamos asegurado suficientes pruebas para proceder con la audiencia de imputación de cargos, programada para el lunes siguiente a la ceremonia. El caso era sólido: transferencias irregulares a paraísos fiscales, facturas falsas por servicios inexistentes, y una red de empresas fantasma que Ricardo había usado durante años para evadir impuestos. Carmen, ¿vienes sola a la boda?, me preguntó mi tía Mercedes durante la llamada de confirmación. Alejandra está preocupada por el acomodo de las mesas. Sí, tía, voy sola, respondí mientras revisaba por 10ª vez los documentos que presentaríamos ante el juez Ramírez el lunes. Lo que no sabía entonces era que el mismo juez Ramírez había aceptado oficiar la ceremonia religiosa como favor personal a la familia Mendoza. El sábado de la boda llegué temprano a la Hacienda San Miguel, una propiedad colonial en las afueras de la Ciudad de México que Ricardo había heredado de su abuelo, según la versión oficial. Mis investigaciones sugerían una historia diferente. La propiedad había sido comprada con fondos de dudosa procedencia apenas 2 años atrás. El ambiente era espectacular. Flores blancas y doradas decoraban cada rincón, una orquesta de cámara afinaba sus instrumentos, y los invitados llegaban en una procesión de vehículos de lujo. Reconocía varios rostros familiares del mundo empresarial y político, muchos de los cuales aparecían en mis archivos de investigación por casos relacionados. Carmen, qué sorpresa verte aquí, me saludó mi primo Roberto con una sonrisa condescendiente. ¿Conseguiste permiso en el juzgado para venir? Sonreí educadamente. Roberto trabajaba como abogado junior en un despacho que principalmente redactaba contratos de arrendamiento, pero siempre había tratado mi trabajo como si fuera una secretaria judicial. Por suerte, los fiscales también tenemos fines de semana libres, respondí. Alejandra apareció radiante en su vestido de diseñador, rodeada de damas de honor y fotógrafos. Cuando me vio, su sonrisa se tensó ligeramente. Carmen, prima, me da tanto gusto que hayas podido venir. Su tono sugería lo contrario. Te tengo una sorpresa con la mesa. Me condujo hasta el extremo del jardín, donde una mesa pequeña estaba situada junto al área de juegos infantiles. Varias mujeres de mi edad ya estaban sentadas allí: la niñera de los hijos de mi tío, la asistente personal de mi tía, y 2 primas lejanas que trabajaban en empleos administrativos. Pensé que estarías más cómoda aquí, explicó Alejandra con falsa dulzura. Las asistentes legales no pertenecen con los profesionales. Ustedes pueden platicar de cosas más de su nivel. El comentario me golpeó como una bofetada, pero mantuve mi compostura. Tienes razón, sonreí, tomando asiento sin mostrar indignación. Durante años había perfeccionado el arte de mantener mis emociones bajo control, una habilidad esencial en las salas de audiencia. Mientras Alejandra se alejaba para atender a otros invitados, observé las mesas principales.
Políticos importantes, empresarios reconocidos, y abogados de grandes despachos llenaban las mesas cercanas al altar. En la mesa de honor reconocí al licenciado Gutiérrez, socio senior del bufete que representaba a Ricardo, y que había estado obstaculizando nuestra investigación con recursos legales durante meses. La ceremonia comenzó puntualmente. El juez Ramírez, vestido con un elegante traje civil, tomó su lugar frente al altar improvisado. Lo conocía bien de múltiples audiencias, era un hombre íntegro que no toleraba la corrupción en su sala. Si supiera lo que yo sabía sobre el novio, la expresión en su rostro sería muy diferente. Queridos familiares y amigos, comenzó el juez con voz solemne, nos reunimos aquí para celebrar la unión de Alejandra y Ricardo. Desde mi mesa en el rincón, observé a Ricardo durante los votos. Se veía confiado, casi arrogante, mientras prometía honestidad y transparencia en su matrimonio. La ironía era dolorosa. En mi maletín, que había dejado en el auto, tenían las pruebas de que había estado mintiendo a las autoridades fiscales durante años. Durante el cóctel posterior, escuché fragmentos de conversaciones que confirmaban mis sospechas. Varios invitados mencionaban inversiones exitosas y oportunidades en el extranjero que sonaban sospechosamente similares a los esquemas que habíamos documentado en nuestro caso. Carmen, ¿cómo te ha ido en el trabajo?, me preguntó mi tío Enrique, un ingeniero jubilado que siempre había sido amable conmigo. Alejandra me contó que sigues en los juzgados. Sí, tío. Me especializo en casos financieros, respondí deliberadamente vaga. Es un trabajo que requiere mucha investigación y paciencia. Qué bueno, mija. Es importante tener un trabajo estable, añadió con genuina calidez, sin la condescendencia que había sentido de otros familiares. La cena se sirvió mientras el sol se ponía sobre la hacienda. Desde mi mesa periférica, veía claramente la mesa principal donde Ricardo brindaba constantemente, contando anécdotas sobre sus exitosos negocios internacionales. Sus invitados reían y aplaudían, ajenos a que estaban celebrando con un presunto criminal. Fue durante el postre cuando todo cambió. El juez Ramírez, que había estado socializando cordialmente con los invitados principales, se dirigía hacia la salida cuando me vio. Su rostro cambió instantáneamente de una expresión relajada a una de sorpresa absoluta. Se acercó directamente a mi mesa, ignorando los saludos de otros invitados en su camino. Fiscal Morales, dijo con voz que llevaba fácilmente en el jardín silencioso, ¿qué hace aquí? El silencio que siguió fue ensordecedor. Las conversaciones cesaron gradualmente mientras los invitados se giraban para observar la interacción. Alejandra, que estaba cortando el pastel con Ricardo, se detuvo con el cuchillo en el aire. Buenas noches, señor juez, respondí poniéndome de pie y manteniendo mi tono profesional. Soy familia de la novia. El juez Ramírez se veía genuinamente confundido y preocupado. Pero, ¿esto no representa un conflicto? Mañana tenemos la audiencia contra su esposo. Las palabras flotaron en el aire como una bomba de tiempo. Ricardo, que había estado sonriendo segundos antes, palideció visiblemente. Alejandra dejó caer el cuchillo, que resonó contra el plato de cristal. Disculpe, tartamudeó Ricardo acercándose rápidamente. ¿Qué audiencia? El juez Ramírez se dio cuenta inmediatamente de su error, pero el daño estaba hecho. Miró hacia mí, luego hacia Ricardo, y después hacia Alejandra, quien lucía como si hubiera visto un fantasma. Yo, creo que he cometido un error, murmuró el juez, pero su entrenamiento legal lo traicionó. Fiscal Morales, dado este conflicto de intereses, necesitaremos discutir la recusación del caso. No será necesario, respondí tranquilamente, consciente de que todos los ojos estaban sobre mí. Ya he considerado esta situación y he tomado las medidas apropiadas. El fiscal adjunto Torres llevará el caso desde mañana. La revelación golpeó a la multitud como una onda expansiva. Alejandra se tambaleó y tuvo que sostenerse del brazo de Ricardo, quien ahora parecía comprender completamente la magnitud de lo que acababa de suceder. Carmen, la voz de Alejandra era apenas un susurro, pero en el silencio del jardín todos podían escucharla. ¿Tú eres fiscal? Fiscal especializada en delitos financieros, confirmé sin emoción. Durante los últimos 15 años. Roberto, mi primo que me había tratado condescendientemente toda la noche, se acercó con la boca abierta. Pero nosotros pensábamos que eras.
Una asistente legal, completé su frase. Lo sé. Nunca me molestaron en preguntar los detalles de mi trabajo. Ricardo comenzó a retroceder lentamente, como si planeara un escape. Pero el licenciado Gutiérrez, su abogado, se acercó rápidamente con expresión de pánico profesional. Señora fiscal, dijo Gutiérrez con voz tensa, esto es altamente irregular. Debería haberse excusado del caso cuando supo de la conexión familiar. Me excusé hace 2 semanas, respondí calmadamente. Como mencioné, el fiscal Torres estará a cargo de la audiencia de mañana. Yo ya no tengo participación oficial en el caso. Alejandra finalmente encontró su voz, aunque temblaba. ¿Qué caso? ¿De qué están hablando? Miré a mi prima, la mujer que me había relegado a la mesa de los niños por considerarme inferior, y sentí una mezcla de tristeza y justicia. Evasión fiscal y lavado de dinero. 50 millones de pesos, Alejandra. Suficiente para financiar esta boda y muchas cosas más. La información cayó sobre los invitados como un rayo. Los murmullos comenzaron inmediatamente. Algunos invitados sacaron sus teléfonos, probablemente para verificar la información o alertar a sus propios abogados si habían tenido tratos comerciales con Ricardo. Esto es una conspiración, gritó Ricardo, su compostura finalmente quebrada. Ella está celosa porque nunca pudo conseguir un trabajo real en una firma importante. El juez Ramírez se enderezó, su autoridad judicial emergiendo completamente. Señor Mendoza, le sugiero que guarde silencio y contacte a su abogado inmediatamente. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra. La boda, que había comenzado como una celebración de amor y éxito, se desintegró rápidamente. Los invitados comenzaron a retirarse discretamente, muchos de ellos probablemente preocupados por sus propias conexiones comerciales con Ricardo. Los fotógrafos, inicialmente contratados para capturar momentos románticos, ahora documentaban involuntariamente el colapso de una familia. Alejandra se acercó a mí, sus ojos llenos de lágrimas y furia. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿En mi boda? Yo no hice nada, Alejandra, respondí con tristeza genuina. Tu esposo construyó este problema durante años. Yo solo hago mi trabajo. Tu trabajo, escupió con amargura. Destruir familias. Mi trabajo es hacer cumplir la ley, corregí suavemente. Proteger a los ciudadanos honestos de quienes abusan del sistema. El juez Ramírez se disculpó formalmente por la situación y se retiró rápidamente, claramente preocupado por las implicaciones éticas de haber oficializado una boda bajo estas circunstancias. Los músicos habían dejado de tocar, los meseros retiraban discretamente las mesas, y el ambiente festivo había evaporado completamente. Durante los días siguientes, la historia se filtró a la prensa. Fiscal descubre fraude de millones en boda familiar, tituló uno de los periódicos principales. Las fotografías de la ceremonia interrumpida circularon en redes sociales, convirtiendo lo que debería haber sido una celebración privada en un escándalo público. La audiencia del lunes procedió como estaba programada. Ricardo fue formalmente acusado y su libertad condicional fue negada debido al riesgo de fuga, especialmente después de que se descubriera que tenía pasaportes de múltiples países y cuentas bancarias no declaradas en paraísos fiscales. Alejandra presentó una demanda de nulidad matrimonial esa misma semana, alegando fraude y engaño. Su reputación profesional se vio afectada, aunque eventualmente logró demostrar que no tenía conocimiento de las actividades ilícitas de Ricardo. 3 meses después, mientras revisaba los archivos finales del caso en mi oficina, recibí una llamada inesperada. Era Alejandra. Carmen, su voz sonaba diferente, más humilde, necesito hablar contigo. Nos encontramos en un café cerca de mi oficina, un lugar sencillo muy diferente a los restaurantes exclusivos donde solía verse Alejandra. Lucía cansada pero más auténtica que en años. Quiero disculparme, comenzó sin preámbulos. No solo por la boda, sino por años de tratarte como menos. Nunca me tomé la molestia de conocer realmente tu trabajo o tus logros. Asentí, esperando que continuara. He estado pensando mucho sobre esa noche. Sobre cómo todo lo que creía que sabía sobre éxito y estatus era falso. Ricardo me deslumbró con dinero y conexiones, pero tú has estado haciendo trabajo real, importante, todo este tiempo. Alejandra, dije suavemente, nunca necesité tu validación para hacer mi trabajo.
Pero me alegra que ahora entiendas que todas las profesiones tienen valor cuando se ejercen con integridad. Suspiró profundamente. ¿Crees que podríamos intentar ser verdaderas primas otra vez? Sin toda esta competencia tonta y estos prejuicios. Sonreí por primera vez desde aquella noche en la hacienda. Me encantaría eso. 6 meses después, Ricardo fue sentenciado a 8 años de prisión y al pago de multas por 70 millones de pesos. La hacienda donde se celebró la boda fue embargada y subastada para compensar parcialmente a los inversionistas defraudados. Alejandra cambió su práctica legal para enfocarse en defensa de víctimas de fraude financiero, utilizando su experiencia personal para ayudar a otros que habían sido engañados por esquemas similares. Trabajamos juntas en varios casos, desarrollando finalmente la relación profesional y personal que debimos haber tenido desde el principio. En mi oficina, enmarcado en la pared, tengo una fotografía de aquella boda interrumpida que un periodista capturó justo en el momento cuando el juez Ramírez pronunció las palabras que cambiaron todo. No la tengo por triunfalismo, sino como recordatorio de que la justicia a veces llega de las formas más inesperadas, y que nunca debemos subestimar a quienes aparentan tener menos poder del que realmente poseen. El caso Mendoza se convirtió en un precedente importante para el procesamiento de delitos financieros complejos, y mi trabajo en esa investigación eventualmente me llevó a ser promovida a fiscal general adjunta. Pero más importante que cualquier reconocimiento profesional fue recuperar una relación familiar basada en respeto mutuo en lugar de prejuicios y competencia. A veces, las mejores revelaciones no son las que planeamos, sino las que la vida nos presenta cuando menos las esperamos.